Salud de nuestros huesos y le damos la bienvenida a Cristóbal del Campo. Gracias, Cristóbal, por estar con nosotros. Cristóbal es quiropráctico y kinesiólogo de Clínica Talus. Así es, muchas gracias nuevamente por la invitación, Claudia. Si le encuentran cara de conocido, porque Cristóbal es un recurrente de acá, es como de la casa. Hemos estado en varios lados. Sí, oye, ya vamos a hablar de un dolor que las estadísticas dicen algo bien preocupante. El dolor lumbar, una afección crónica que aqueja al 32% de los chilenos, es N. Y son aproximadamente 5 millones de personas. Y se espera que para el 2050 haya más de 800 millones de personas viviendo con este dolor lumbar. Cuando uno habla de lumbar, ¿a qué zona exactamente se refiere? Bueno, efectivamente los datos que tú dices son correctos, ¿cierto? Y cuando hablamos de dolor lumbar, si nosotros miramos esta columna, básicamente nos referimos a una zona del cuerpo humano que es la región lumbar, que incluye la región de las 5 últimas vértebras, que sería la L5, la L4, la L3, la L2 y la L1. O sea, este segmento que se define como donde termina la columna dorsal en las costillas hasta donde inicia la pelvis o el sacro. Esa región, si a alguien le duele esa parte del cuerpo, se considera como dolor lumbar o más conocido como un lumbago. ¿Y cómo sabe uno? Te lo pregunto porque a veces uno dice, me duele acá. Sí. Pero como que es difícil saber si te duelen como los riñones, ¿puede ser? Es que un problema renal produce dolor lumbar. Ah, o sea, el dolor lumbar te advierte. No siempre es una causa, sino que es una consecuencia. Ya, que hay otro problema. Exacto. Y es por eso lo complejo. Sí, porque también te puede doler porque te duele. O sea, lo que pasa es que lo primero es el dolor. Y el dolor, hoy en día sabemos en salud que no necesariamente significa o es sinónimo de daño, sino que el dolor es sinónimo de alerta. Claro. Entonces, mi sistema nervioso es tan inteligente que si siente alguna amenaza, va a activar las vías de dolor y los receptores de dolor de alguna zona para que yo sienta dolor y, por ejemplo, no me mueva tan rápido o no cargue más peso a mi espalda porque me podría provocar un daño. Pero no necesariamente que significa que si tengo dolor ya me produje un daño, no es así. Ya. Entonces se activan vías como mecanismos de defensa de algo que sea una alerta, una amenaza para nuestro sistema nervioso. ¿Qué es lo más grave que te puede alertar un dolor lumbar? O sea, hay distintos dolores lumbares. Hoy en día, yo trato de estar como lo más actualizado en salud, se definen 3 tipos de dolores lumbares. El dolor lumbar específico, el dolor lumbar radicular y el dolor lumbar inespecífico. Los menos frecuentes son los más graves, el dolor lumbar específico, que ocurre en el 1% de los casos de dolor lumbar. ¿Y por qué se puede dar? Por una causa específica que lo provoque. Por ejemplo, una fractura. ¿Cuándo me puedo fracturar una columna? Por ejemplo, fui al gimnasio, hice un peso muerto y levanté más carga de lo normal o me desconcentré en la técnica y me hice una fractura por estrés. Esa fractura me va a provocar dolor lumbar. Claro. Y tengo que identificar y diagnosticar eso antes de cualquier cosa. O en el peor de los casos, que tenga un dolor lumbar de origen insidioso, que tenga ciertos criterios clínicos que nosotros manejamos como profesionales de la salud y que sea, por ejemplo, algo neoplásico, ¿cierto? Que podría también ser un tumor óseo o algo así. Claro. Que esos son los menos frecuentes y los más graves que me pueden dar dolor lumbar. Los más frecuentes es el dolor lumbar inespecífico, que ocurre en el 90-95% de los casos de dolor lumbar, o sea, casi todos. Sí, pues. O sea, si yo atiendo 100 personas en mi consulta, 90-95 de esas personas es dolor lumbar inespecífico. Y la causa de ese dolor se llama inespecífico porque no existe una sola causa. Son múltiples factores. ¿Y sabes cuánto hay descrito en la evidencia científica hoy en día? Más de 100. Ya, pero entonces, hablemos porque lo otro ya hay que entrar a picar, ir al especialista. No, hablemos del dolor lumbar inespecífico. Exacto. Que es el que afecta a la mayoría de la gente, al 95%. Posibles causas, porque son muchas. Sí. Estar mucho rato sentado, la postura, los tacos, ¿qué? Mira, como para introducir un poco el tema, se hizo un estudio en el 2019 muy interesante, donde se hizo
un simposio con todos los expertos de las lesiones musculoesqueléticas y en específico de columna lumbar, y les pusieron una serie de factores y ellos empezaron a votar los factores que eran más comunes, ¿cierto? Y qué provocaban. Y este estudio lo englobó, ¿cierto? Y vio, por ejemplo, que lo que más producía una lesión lumbar era dolor, ¿cierto? Y limitación en las actividades de la vida diaria de las personas, o limitaciones de las actividades. Y los agrupó en 8 factores, macrofactores, pero entre ellos eran factores individuales, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la genética. O sea, no significa que si mi mamá tuvo una hernia del núcleo pulposo a nivel lumbar, yo la voy a tener, pero sí o sí tengo un factor ahí asociado. ¿Ya? Podrías, claro. Sí. Hay factores también psicológicos que afectan en esto. Por ejemplo, el catastrofismo. O sea, me duele la espalda y yo pienso que se me está rompiendo un hueso adentro. Eso también puede provocar dolor lumbar, y también, más que provocar incluso dolor lumbar, puede ser que cueste que mejore. Y eso me puede provocar otros factores psicológicos, por ejemplo, la kinesofobia, que es el miedo a moverse. A mí me da miedo moverme porque siento que me voy a lesionar más, o que ya tuve una experiencia previa de una lesión lumbar y que siento que me va a venir de nuevo, entonces eso también es un factor que suma. También hay factores biomecánicos, ¿cierto? La carga de peso en la columna, ¿cierto? Si peso más de mi peso normal, también va a ser un factor. El sobrepeso. El sobrepeso, ¿cierto? También hay factores, por ejemplo, de las lesiones de los tejidos blandos. O sea, si tengo un disco desgastado, no significa que voy a tener dolor lumbar, 100%, pero sí es un factor que suma, ¿ya? También hay factores de los hábitos, si tengo trastornos del sueño, si soy sedentario, y así un múltiple de 100 factores que te decía yo que pueden afectar al dolor lumbar o producir dolor lumbar. Y no solamente que lo que tenemos que quedarnos es que si me sale en una radiografía un disco gastado, eso es lo que me provoca el dolor lumbar. Eso es lo que nosotros estamos tratando de educar en la población, que el dolor lumbar en específico no siempre es así. Veamos las conductas, si hace actividad física, si es sedentario, cómo duerme, cómo se alimenta, tiene sobrepeso, cuáles son sus hábitos. Es importante lo que estáis diciendo. Sí. Oye, tenemos imágenes para ver un poco tu trabajo. ¿Y ese pelo? Ay, amiguito lindo. Sí, bueno, eso me lo hiciste una vez, ¿te acordáis? Sí. Bueno, es una parte de mi trabajo y en la clínica. Yo soy quiropráctico y también soy kinesiólogo. Y bueno, ahí esos son unos ajustes quiroprácticos a nivel cervical, como pueden ver ahí, a nivel lumbar. ¿También? Sí, a nivel lumbar. Muy importante porque la manipulación lumbar, los estudios actuales dicen que son tratamientos de primera línea, de acuerdo a la evidencia científica, para poder mejorar un dolor lumbar. Es más, están descritos cuáles son los factores que pueden predecir un éxito de una manipulación lumbar en una persona que tiene un dolor lumbar. Y son que tenga un dolor lumbar de menos de 16 días, ¿ya? Que tenga la rotación interna de la cadera, que sería como este movimiento, de más de 35 grados. ¿Por qué? Porque hay veces que la limitación de los rangos de la cadera les provoca dolor lumbar a las personas. Entonces, cuando no tiene limitación, también sería un éxito de que claro, le va a ir bien con un ajuste o con una manipulación. ¿Así se llama ajuste, lo que decís tú? Ajuste quiropráctico, sí. El ajuste. O sea, es una parte de, la parte como más... ahí está mi colega. Ay, Gabriel. que me da mucho nervio cuando tiran los dedos, como el sonido además. Otro factor es que no tenga dolor bajo el nivel de la rodilla, ¿ya? Que podría estar asociado no a un dolor lumbar inespecífico, sino que a un dolor lumbar de tipo radicular, que ocurre en el 5% de los casos, como es el caso de las hernias del núcleo pulposo. No significa que con esto no lo ayudemos, que también lo vamos a ayudar, pero seguramente las expectativas van a ser en un tiempo un poco más largo. Oye, qué peligroso ver lo que estás haciendo. Cualquier persona se puede hacer ¿tú puedes hacerle un ajuste? No hay cualquiera. Hay criterios, hay banderas rojas que son ¿ya? contraindicaciones absolutas, y también hay banderas amarillas que son factores psicoemocionales que también nos van a decir, hey, stop, evalúa primero. Por eso es muy importante hacer una evaluación, hacer una anamnesia, hacer preguntas de por qué viene, claro, cuáles son tus antecedentes, por ejemplo, algo de pelogrullo, si esa persona tuvo una fractura por estrés en la columna lumbar aguda o posiblemente la tenga, yo no le puedo hacer un ajuste quiropráctico de alta velocidad, no tiene ningún claro, sentido, sin antes descartar que tenga esa fractura.
Oye, y qué importante, esto lo que voy a decir es súper de perogrullo, pero ir a un buen especialista en caso de que uno sí califique para hacerse este tipo de cosas, porque me imagino que te puede quedar la escoba con un mal ajuste. Sí, lamentablemente ahí en algunos casos han habido efectos secundarios adversos en general, pero pasa mucho que hay gente que no son quiroprácticos Claro. y se hacen llamar como tal. Quiropráctico, exacto. Y no toman las precauciones ni tampoco tienen la técnica bien desarrollada para realizar en realidad lo que nosotros hacemos, que somos quiroprácticos y estudiamos como profesionales. Claro. Cristóbal, si hay alguien que nos está mirando, te puede ubicar y le duele, tiene Claro. sospecha que puede tener un lumbago. Un lumbago, sí, claro. ¿A dónde te ubican? Nosotros estamos en Clínica Talus, ya que está en una sucursal en Providencia, en Avenida ¿Ya? Los Leones 133, y la otra en Vitacura, que es en Presidente Kennedy 5600. Ah, Y mira. ahí estamos en las dos sucursales acá en Santiago. Oye, y ahí está el Instagram, @clínica_talus. Él se llama Cristóbal, del Campo, Cristóbal del Campo. Y te agradecemos, Cristóbal, siempre un agrado conversar contigo. No, muchas gracias por la invitación. Aquí hay mucho para hablar, Sí. educar, entonces cuando quieran, yo feliz vengo y conversamos un poquito. Bueno, ya. Ya vamos a la pausa comercial, volvemos de inmediato acá en Claudia Conversa.